Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al programa 92 de Espiral y me harías muy feliz si lo recomiendas a tus amigos, me pones un like donde sea que lo escuches. Esto me va a ayudar a llegar a más auditores. Hoy tengo el honor de presentarte la entrevista en profundidad a dos grandes de la literatura hispanoparlante, José Carlos Rodrigo Bretto y Jan Arimany. Ambos son un aporte inconmensurable al panorama literario y editorial. Tal como te lo conté en el programa anterior, en 91, en el cuestionario Espiral, son nombres que viven y respiran libros, letras y ficciones. José Carlos Rodrigo Bretto no solo es un hombre culto y generoso, sino que además sabe más de literatura que nadie. No por nada tiene 18.000 seguidores en su cuenta de literatura instantánea, además de los cientos de talleres de lectura que dicta a lo largo del año. Él es doctor en literatura, es escritor, y hace unos días lanzó su séptima novela Squonk, The Dash Book, y también su segundo libro de ensayos, titulado Mircea Cartarescu, El hacedor de insomnios, de editorial Subsuelo. Jan Arimany vive en Andorra, y sin duda un arrojado aventurero en lo que a publicación se refiere. Si bien estudió abogacía y está dedicado al 100% a su editorial Trotalibros y a su canal YouTube, no por nada y lo siguen 32.000 personas. A sus 30 años, lo que ha logrado Jan es magistral, porque no solo dio un giro absoluto a su vida profesional, sino que tener un libro de Trotalibros en tus manos es un lujo. Pocas editoriales a nivel mundial cuentan con un catálogo tan exquisito, con traducciones impecables y diseños de un nivel que cualquiera desearía tener. Acabo de leer Mr. Chip de James Hilton, publicado originalmente en 1934, una de las joyas de Trotalibros. Una de las características de esta casa editorial es su curatoria, la selección de autores que publica, que por lo general han sido descatalogados o con traducciones que dejan mucho que desear. Además tiene una estética muy fina, muy delicada, muy elegante, de tapa dura, incorpora en muchos ilustraciones que complementan el texto. Con cualquier título te vas a la segura. Por primera vez en la historia de Espiral realicé una entrevista doble y me gustó mucho el resultado. Como José Carlos y Jan se conocen mucho y trabajan en conjunto en el podcast El Café de Mendel, consideré que era una oportunidad única para conversar con ambos. Se emocionaron mucho cuando escucharon las preguntas que les hicieron sus señoras. En el caso de José Carlos Rodrigo, Gemma quería saber cuándo volvería a publicar poesía. Y en el de Jan, Andrea, le preguntó si volvería a leer una novela romántica. Y también que contara sobre un libro que ella le regaló, algo muy especial. Bueno, hablamos, obvio, de lo que a los tres nos apasiona enormemente, de lo que significa vivir y respirar letras, de cuánto han batallado para alcanzar las posiciones en que hoy se encuentran. La historia personal de cada uno. Eso te ofrezco hoy, sin las máscaras de las redes sociales. Recuento personal. Solo tengo una cosa en mi cabeza y en mi corazón, Israel. La tragedia no solo toca a ese país, sino que a todos los judíos del mundo y a toda la humanidad. Y para mí significa andar con el corazón partido. Cuando grabo estas palabras, el horror continúa y seguramente seguirá por un buen par de días. Ojalá que no meses. La impotencia que he sentido es enorme. ¿Cómo ayudar cuando vives lejos? ¿Cuando ves sufrir a tus hermanos? Lo que más puedo hacer es rezar y ayudar al prójimo, acompañarme y aceptar que estamos viviendo un periodo muy complejo y triste, inédito. En ese sentido, esta entrevista es un regalo para ustedes y también para mí. Porque si no lo hubiera grabado con anticipación, me habría costado mucho hacerla hoy. Porque el dolor roba la pasión y la concentración. Pero si me rindo es como darle el gusto a los terroristas. Así que me he vuelto a levantar. Aquí con ustedes, aquí en Espiral. Te invito a escuchar esta gran entrevista y conversación con José Carlos Rodrigo Bretto y Jan Arimany. ¿Qué estaban haciendo cuando dijeron, ups, me tengo que conectar a la entrevista Espiral de Karen Kotner? Pues, Jan. Bueno, hoy es un día muy especial porque sale la primera novedad de la rentrée de Trotalibros Editorial, que es Expiación, de Lisette von Arnim,
un libro que aparte que me enamoró es el segundo libro que publicamos de Elisabeth von Arnim, de la que ya publicamos Vera, que funcionó muy bien. Y bueno, ha sido un día un poco de nervios, de preparar materiales, de mandar notas de prensa a la prensa, a los periodistas. Hoy, precisamente, el día de esta entrevista ha sido un día muy, muy especial porque marca para mí la reentrada de Trotalibros Editorial este año. Muy bien. Bueno, pues yo también vivo un día muy especial. Lo que estaba haciendo realmente era adelantar un poco de trabajo. Estaba leyendo El Quijote porque como esta noche tengo una celebración muy importante, viene mi editora desde Barcelona y vamos a cenar juntos y me trae ejemplares de mi nueva publicación, pues estoy intentando adelantar para mañana no tener que hacer cosas y poderme levantar un poco más tarde y, en fin, porque hoy me acostaré tocado con la celebración. Y también estaba compartiendo muchos comentarios que me llegan de que el anuncio del libro, pues ni más ni menos que el propio Cartarescu lo ha compartido en sus redes sociales, ¿no? Entonces ha sido como un terremoto porque ha habido un montón de gente que lo ha compartido y un montón de mensajes, ¿no? Porque desde la página de Cartarescu lo han vuelto a recompartir, llevaban ya 20 personas que son, o sea, en fin, ha sido como un espaldarazo esta mañana, ha sido de madrugada y el efecto todavía se está sintiendo, ¿no? Así que muy contento y estaba en eso, atendiendo al Cartarescu y atendiendo al Quijote. Pero entonces, para los que nos están escuchando, José Carlos está haciendo un taller vía audio, vía WhatsApp, que es una manera muy revolucionaria de hacer un taller, y el cual Jan y yo también somos sus alumnos. Entonces tú me estás diciendo que la clase del día próximo la preparas solo con un día de anticipación. Sí, me gusta tener las cosas muy frescas, igual que hago los talleres de lecturas, ¿no? Me vuelvo a leer el libro para tenerlo fresco del día antes, incluso vuelvo a repasar el taller antes de darlo, porque me gusta poder ir a detalles que con un trabajo de un mes anterior no estarían, porque no me acordaría. Entonces, pues ahora estoy volviendo a leer ya El Quijote, no sé si por cuarta o quinta vez, y voy tomando otras notas que añado luego a esos audios que mando. Pero no sois mis alumnos, estamos haciendo una lectura en conjunto, todos a la vez. Pero yo me caracterizo por casi todas las cosas que hago, hacerlas en el último momento para tenerlas muy frescas, porque a mí me gusta trabajar mucho con el asunto recién hecho, aunque el libro me lo haya leído 8 veces, aunque el taller lo haya dado 20 veces. Y en El Quijote yo creo que es lo mejor, así hice también la de la broma infinita, ¿no? Yo me lo vuelvo a leer al mismo ritmo que vosotros y por las tardes o por la noche o por la madrugada, antes de mandar los mensajes, los hago. De manera que no se me escapa el más mínimo detalle. Entonces hoy tengo que adelantar el de mañana, claro, porque esta noche no voy a poder. ¿Y cuánto tiempo le dedicas a la preparación de la clase en sí mismo? Bueno, ¿de la clase te refieres a los talleres que doy de 2 horas o a lo del Quijote? No, vamos a lo de los talleres, porque el Quijote es algo Le dedico un fin de semana entero. Los talleres nuevos empiezan el lunes y yo le dedico el sábado entero y el domingo entero y parte de la mañana del lunes también a veces. Depende de lo bien que se me haya dado el sábado y el domingo. A ver, tengo que decir que a José Carlos yo lo conocí hace poco, nos conocimos hace poco y hay un antes y un después en mi vida. Hombre, muchas gracias. Espero que para bien. O sea, perdón, lo conocí en persona porque a Jan y a José Carlos los conozco, como no sé cómo podemos definir eso virtualmente, por el Café de Mendel hace un par de años ya. Y audiblemente. Bueno, y ahí yo quiero hablar un poco, José Carlos. Me ha llamado mucho la atención que eres un hombre con opiniones taxativas, no de medias tintas, eres muy directo, cosa que hoy en día no está tan valorado. Das talleres, tienes la cuenta en Instagram con 18.000 seguidores de literatura instantánea, escribes, haces el podcast una vez al mes con Jan del Café de Mendel.
tengo mis dudas si eres un ser humano común y corriente o un superhombre, porque no sé cómo haces tanto. Y bien. No, de superhombre no tengo nada. ¿Cómo hago? Pues porque trabajo 14, 16 horas al día. Pero no lo he conseguido trabajo, eso es lo bueno. Duermes poco, ¿no? Duermo poco, sí. Duermo poco. Y además tengo la fortuna de que llego tan agotado a la hora de dormir que lo que duermo, lo duermo. O sea, esas historias de hace años de no poder dormir o echarte en la cama y pasar 3 horas despierto, eso hace yo ya mucho que no lo conozco. Llego después de jornadas de 12, 14 horas que han empezado a las 5 de la mañana. Llego a la cama a las 9:30 o a las 10 y me duermo. Y no me vuelvo a levantar hasta las 5. O sea, duermo del tirón. Y así está, se aprovecha el día, en fin, aprovecho todas las horas que puedo del día. Pues 14, 12, 14, generalmente. Ya está, ese es el secreto. Jan, y a ti impacta mucho que eres muy joven, cumpliste 30 años porque lo publicaste por cielo, mar y tierra. Y, wow, 30 años, todo lo que sabes de libros, tienes una editorial, eres abogado además, te casaste también. Bueno, y supe que fuiste a Colombia. ¿Cómo es vivir de acuerdo a tu pasión? ¿Cómo es haber tomado la decisión de haber abandonado formalmente la abogacía para lanzarte a la piscina? La verdad es que yo me siento muy, muy afortunado porque creo que hemos normalizado muchísimo el que podamos dar rienda suelta a nuestra pasión, que en este caso es la lectura, y que haya un público ahí para escucharnos y para ¿no? Respondernos a nuestra pasión. Antes escuchaba, pues, cuando nos decías, ¿qué estáis haciendo hoy? Y yo te he hablado de un libro que sale hoy de mi editorial y que marca mi reentré, y José Carlos te ha hablado de un ensayo que está a punto de salir y que es uno de sus escritores más admirados, ya lo ha publicado en sus redes sociales. Y mientras contaba esto José Carlos, yo pensaba, vaya, cuando nos conocimos José Carlos y yo, teníamos puntos de partida muy diferentes, pero Internet, las redes sociales han hecho posible el que podamos tener trayectoria en nuestra pasión, en su caso, pues la escritura y la lectura, y en mi caso, la lectura y la edición, ¿no? Y en ese sentido, puede parecer muy valiente e incluso loco, y quizá lo es, pero yo me siento tremendamente afortunado de haber tenido oportunidad de dejar un oficio como la abogacía, que me gustaba, pero no me apasionaba, y poder haber hecho una editorial hecha a mi medida, publicar lo que me apasiona. Sé que puede parecer muy sencillo, pero yo que he estado en otras editoriales, nunca lo había visto. Alguien que pueda publicar lo que le apasiona, lo que le gusta. Tú cuando estás en una editorial te llega un libro y lo tienes que publicar porque se han comprado los derechos o por un acuerdo o por tal, y a ti te toca defenderlo. Pero yo he tenido la suerte de tener mi propia editorial y además de que la gente me conozca y sepa lo que voy a publicar y le guste, ¿no? Y en ese sentido, yo haber hecho esta editorial con 30 años, estar aquí cada día cuando voy a trabajar, doy gracias al cielo. Y este es el punto que tenemos en común, fundamentalmente por encima de todo, que no dejamos un solo día de agradecer que hemos conseguido no trabajar, sino desarrollar nuestra pasión. Y bueno, pues es que esto es una cosa que consigue muy poca gente. O sea, no tener la sensación de que estamos trabajando. Sí, tiene sus cosas malas, tiene como todo, ¿no? Pero es que, bueno, trabajamos para nosotros y hacemos lo que nos apasiona. Y esto es de privilegiados. Y en esto tenemos un punto muy grande en común. Porque y no es fácil encontrar a dos personas así. No lo diremos muy alto, pero lo haríamos gratis. Bueno, yo muchos años lo he hecho gratis, ¿eh? Es que es esto, lo haríamos gratis. Tenemos que obligarnos a convertirlo en un oficio, pero realmente lo haríamos gratis. Exacto, y tenemos que obligarnos muchas veces a decir no a muchísimas cosas. Esto también llegamos, Jan y yo, a un acuerdo, ¿no? A partir de ahora es no primero, luego ya pensamos, porque si no, estaríamos llenos de proyectos y embarcados en un montón de asuntos que nos interesan, además de forma gratuita, que repercutirían luego en que nosotros tenemos que pagar las facturas también, ¿no?
Sí, sí. ¿Cómo se conocen? ¿Cuál es la historia de ustedes dos? Porque, ¿sabes que yo los veía y decía, uno de 30, el otro de 50 y tanto? Decía, no, y viviendo en ciudades distintas, ¿no? Porque tú vivías en Andorra. En países distintos. En países distintos, porque Andorra, claro, uno tiende a asociarlo con España, pero Andorra... Y creo que, sin mal no entiendo, solo han hecho un café de Mendel en persona uno. Sí. Uno. El que hicieron cuando fueron a la feria. Sí. Sí. Okay. Yo no lo viví muy distinto. Yo el café, yo lo viví como siempre. Fue igual. Sí. Bueno, fue una amiga en común que tenía como nombre de perfil señora bibliotecaria. Yo hacía tiempo que me rondaba la cabeza hacer unos directos en Instagram con una dinámica muy específica que era básicamente elegir un tema, por ejemplo, el duelo, ¿no? Elegir un tema y luego ir haciendo recomendaciones relacionadas con este tema. Y en aquel momento la señora bibliotecaria me dijo, yo no me siento capaz porque no tengo tanto bagaje de lectura como para poder dar sugerencias a cualquier aspecto, pero conozco a alguien que es un sabio que creo que podríais hacer, bueno, una dinámica muy bonita, ¿no? Y así fue como nos conocimos y empezamos a hacer este tipo de directos por Instagram de marcar una temática. Creo que el primero fue... ¿Cuál fue? ¿Praga o la guerra y las mujeres o las mujeres en la guerra? No recuerdo cuál fue. No, sí, hicimos muchos. Los podéis ver todos. Están en la página de YouTube de Trotalibros. Sí, hicimos literatura y enfermedad, literatura y ciudades. Literatura y el padre. Literatura y el padre. Y viajes. Literatura y viajes. Y escritura. En fin, un montón. Los has visto, ¿eh? Tenemos uno pendiente que siempre ya bromeo con él porque a mí se me olvida cuál es, porque ya se me olvidó el tema. Es que desde que empezamos el Café de Mendel, los directos ya se han espaciado más. Pero bueno, el tema es que nos lo pasamos muy bien. O sea, realmente siempre nos peleábamos por a ver quién elegía este libro, ¿no? Nos lo pasamos muy bien. Y un buen día José Carlos me dijo, oye, le he estado dando vueltas a hacer un podcast y me gustaría mucho hacerlo contigo. Y yo le dije, pues muy bien, pero si no me ocupa tiempo, digamos, de preparación, de edición. Y así fue como empezó el Café de Mendel, como un podcast muy improvisado, muy que no requiera tiempo, o sea, un encuentro entre amigos de forma mensual. Y todavía hoy José Carlos y yo, en privado y en público, nos preguntamos cómo ha podido triunfar tanto esto, cómo ha podido conectar con tantos lectores, porque a priori, pues, no sé, nos parecía muy, pues, entre nosotros, o sea, una charla entre amigos, y como charla entre amigos nos parece imposible, nos parece mentira que pueda interesar a tanta gente, ¿no? Pero realmente mucha gente ha conectado con esa forma tan fluida, ¿no? Tan natural de hablar de literatura. Y bueno, hoy mismo estaba viendo un vídeo de una booktuber que decía es que el Café Mendel es uno de mis podcasts favoritos. Muchas veces no estoy de acuerdo con ellos, pero es que me siento como una más en la mesa hablando con ellos de literatura, ¿no? Y para mí este es el mejor elogio que puede tener el podcast. Bueno, y luego ya pues fuimos encadenando proyectos. Me pidió Jan que hiciera un prólogo para uno de sus libros. Nos vimos en la Feria del Libro. Luego, en esta siguiente vez que nos hemos visto, yo tuve la suerte de firmar con uno de sus autores estrella, el único vivo, porque él todo publica a fiambres, pero este está vivo, que es Toni Sala. Y entonces yo luego le hice una entrevista que me pidió Jan. Entonces, ya hemos ido haciendo como una alianza en la cual nos apoyamos mutuamente y yo defiendo su editorial a muerte allá donde sea y él me apoya en las cosas que yo hago y las difunde y tal. Y creo que es una colaboración estupenda y de ahí pues ya ha salido una amistad, ¿no? Y yo estoy muy feliz de haberle conocido. Instagram a mí no me ha dado más que cosas buenas, prácticamente ninguna mala, ¿no? Y Jan es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Es una buena... Me voy a emocionar. No, José Carlos no suele decir Jolín, cosas así. No se suele poner cursi, ¿eh? Sabes que es verdad. O sea, es así. Y parece mentira que ponen tan mal a las redes sociales y no sé qué y no sé cuántos y tal. Pero resulta que hay un Instagram literario
que no tiene nada que ver con el Instagram banal y que a mí no me ha traído más que alegrías. Es que las cosas como son. Y ahora, pues, que estemos aquí con Karen es otra de las cosas que me ha traído las redes sociales, porque Karen me ha conocido por ahí y también, claro, pues, yo estoy encantado. ¿Cómo llegan a ponerse de acuerdo en el nombre del Café Mendel? Que me fascina, me fascina. ¿Cómo se les ocurre? Pues nosotros no tenemos muchos problemas. Enseguida coincidimos en casi todo y no sé cómo salió la idea, pero a uno de los, no sé si se le ocurrió a Jan. ¿Se te ocurrió a ti? Es que yo ni lo recuerdo. No recuerdo muy bien, pero fue casi como directamente era más elegir si el café de Mendel o Mendel en el café o algo así, pero la idea llegamos enseguida porque ambos somos admiradores de Stefan Zweig y de Mendel de los libros. No solo somos admiradores de Stefan Zweig y esta novelita en concreto, sino que creo que los dos también nos identificamos un poco con la figura de Mendel, ¿no? Una persona que se refugia de la actualidad, de la terrible actualidad que le rodea en sus libros, ¿no? Y solo le interesan los libros y no se lee los libros. Y si comete algún error es precisamente por aislarse demasiado en los libros, ¿no? Y si José Carlos y yo cometemos algún error, yo creo que sería precisamente de aislarnos demasiado en los libros para dar la espalda a la realidad, ¿no? Y enseguida es que fue el nombre, la cabecera, digamos, la imagen y la intro, que la hizo la mujer Gemma, la mujer nos ayudó Gemma, que es la camarera, digamos, de la intro. ¡La camarera! Sí, es Gemma. Pero lo hicimos en un momento, con una nota de voz, yo lo edité y quedó todo hecho, pero creo que fue cosa de una semana después de que me lo propusiera. Fue todo muy, muy improvisado, sí. ¿Cómo ha sido para ti, Jan, el tema de tener tantos seguidores en YouTube y en Instagram? Más de 30.000. Y yo no soy de números, soy completamente de letras. O sea, yo estudié Derecho para enseguida sacarme las matemáticas de encima, por lo que yo muchas veces no sé interpretar las dimensiones de los números, ¿no? Veo un número y digo, pero me lo tengo que imaginar en campos de fútbol, en cosas así, porque es que no entiendo la lógica de los números. Pero me parece increíble. O sea, en YouTube estoy a punto de llegar a los 40.000 suscriptores. Y hablando de libros, y no solo hablando de libros, sino que tampoco es que José Carlos y yo hablemos de los libros más comerciales, sino de libros muy específicos, ¿no? Me parece mágico. También tiene su lado menos simpático, que es que cuando un canal crece, también te entra mucha gente pues a odiar, ¿no? O sea, tiene su lado un poco antipático, que te tienes que adaptar un poco, de gente que no le caes bien, porque no le puedes caer bien a todo el mundo, pero en general, y sobre todo a partir del proyecto de Trotalibros Editorial, yo empecé Trotalibros Editorial en plena pandemia, cuando todo el mundo estaba encerrado. A partir de ahí hemos ido encadenando crisis tras crisis, algunas específicas del sector del libro y otros generales. Y yo creo que el secreto de Trotalibros Editorial de haber superado todas estas crisis ha sido el apoyo de la gente que me conoce por el canal o me conoce por el Café de Mendel y quiere apoyar y tiene confianza en los libros que yo seleccione. Y esto no hay inflación o no hay crisis que lo pare, ¿no? Y en ese sentido, claro, me ha dado un altavoz más allá del intercambio de recomendaciones, que parece que sea una cosa unilateral, que sea yo quien me ponga delante de una cámara a hablar de literatura y sea simplemente unidireccional. Y la realidad es que hay muchísimos comentarios en cada vídeo que me dicen, oye, si te ha gustado este libro, tienes que leer este otro. Y se va creando un intercambio constante que te diría que el primer efecto que tuvo el que yo tuviera canal de YouTube y creciera fue que mi lista de pendientes ha crecido exponencialmente. Y pero no ha dicho la verdad en una cosa, ¿eh? Porque esto de los números y tal, yo te voy a decir algo que no tengo ningún problema en reconocer. Ante cualquier problema, proyecto o historia que me surge, siempre le pregunto a él. Y si alguna vez nos han dicho de algo, nos han ofrecido una publicidad que siempre hemos rechazado, o algo de un contrato, o algo por el estilo, siempre, Jan, explícame, Jan, ayúdame, Jan, yo no sé esto qué es, ayúdame, y todo. O sea, es mi consejero también, ¿no? En ese sentido, porque sí que controla todo eso, aunque diga que no.
Bueno, y te sale muy bien la cámara, Yana. Me extraña, porque a veces uno dice un hombre dedicado al mundo de las letras, los libros, y te ves en la cámara con una naturalidad, con una chispa que me encantaría tener en el arrojo, porque yo, la valentía, no sé, todos los, ¿cómo lo haces? Muchas gracias. No, yo no creo que sea tanto de números, yo creo que esto es una consecuencia, sino el hecho, por ejemplo, José Carlos sí que me pide mucho de cómo comunico esto, ¿no? Y yo no he hecho ningún curso de marketing ni nada, simplemente pienso yo como lector, ¿cómo me gustaría que me presentaran esto? ¿Cómo tal, no? Y hago esta reflexión y sí que, o sea, muchas veces hay gente que me ha escrito un correo electrónico diciendo: hostia, Jan, qué bien pensado tu editorial, porque hiciste esto por esto, hiciste una estrategia y a través del canal pudiste llevar tu público aquí. Y claro, yo leo esto y digo, no hay nada de esto calculado. O sea, yo no había pensado nada de esto. Parece todo muy bien pensado, pero casi todo ha ido de forma muy orgánica, muy natural. No, yo cuando me pongo delante de la cámara, evidentemente yo no digo voy a hablar apasionadamente de este libro y voy a hacer este tipo de voz para que se me siente entusiasmado. Es que yo soy muy expresivo, ¿no? Y yo lo transmito mucho. Y cuando un libro me gusta mucho, lo transmito mucho. Y cuando un libro no me gusta, también lo transmito mucho, ¿no? Y esto sale. Y en ese sentido, sí, soy el representante, el abogado José Carlos. Si quieres hacer algún trato con él, ya sabes. Ups. Dime una cosa, José Carlos, y en esta misma línea, ¿no te pasa que tienes como una disonancia cognitiva como yo, José Carlos, y presentando mi Instagram, hablando ante una cámara y llegando a 18.000 personas y más? No, yo soy el mismo, no tengo ningún desdoblamiento, ni disonancia cognitiva, ni nada por el estilo. Soy el mismo. Me da igual estar haciendo esto que hablando en Instagram, que hablando en público, que presentando un libro. No, soy el mismo, no tengo ninguna otra personalidad. No, pero mi pregunta es que si un hombre, en general un hombre dedicado a las letras, es mucho más privado que estar grabando videos. Nunca lo he visto así. Mira, claro, porque claro, puro contenido, pero uno podrías haber elegido solamente el audio y no la imagen. Ajá. No tengo una respuesta para eso. Lo hago como me sale y tampoco me preocupa mucho cómo se me vea, es que me da exactamente igual. Quizás el problema o la virtud está en que me importa un pimiento lo que pase alrededor y hago y digo lo que tengo que decir sin tener que deberle nada a nadie. Y en este asunto dije, bueno, pues voy a hablar de literatura, pues saldré hablando de literatura, ¿no? ¿Para qué solo lo voy a hacer en audio? No sé. Yo doy fe de esto. O sea, es impresionante. Yo sí, una de las cosas que he aprendido más de José Carlos es que no, y le debe haber salido muy caro en la vida. Le debe haber salido muy caro y debe haber perdido oportunidades por esto, pero él siempre dirá lo que piensa, siempre lo dirá de la manera como él considera que lo tiene que decir, y no va a sacrificar ni un ápice de su libertad por nada. Y esto, o sea, llevamos años trabajando juntos y me lo ha demostrado 5.000 veces. Esto me parece algo admirable y algo en peligro de extinción hoy en día. Bueno, muchas gracias. José Carlos, ¿tienes enemigos por esto que está hablando Jan? Que también comencé aquí contando en espiral esto, tu forma directa y de ver la vida. Bueno, seguramente sí, pero no sé si se puede considerar enemigo a... O enemistades. ¿Te has enemistado? ¿Enemistarme? ¿Enemistarme realmente con alguien? No. Insisto, los pocos enemigos que tengo son aquellos que hacen comentarios, son haters y tengo pocos. No. Enemigos en la vida real no he tenido nunca. No tengo enemigos. No sé. No debe ser que de lo que hablo no les interesa mucho y por eso nadie se enfada. José Carlos está muy marcado por la pérdida de su padre y pocos años después de su hermano. Quedaron solo él, su hermana y su madre, que también falleció hace unos años. De joven fue profesor de tenis, muchos años. DJ de varias discotecas en Madrid, bombero forestal y trabajó 11 años en un centro de control vigilando el subsuelo de Madrid.
Era un trabajo muy agotador con turnos terribles de 3 de la tarde a 8 de la mañana, durante 3 o 4 días seguidos, y luego se iba a la facultad a estudiar literatura. Él hizo periodismo cuando joven y estudió la carrera de literatura ya con 40 años. Hizo la carrera y 3 másteres y sacó el doctorado con sobresaliente cum laude. Yo lo conocí en el 2012. Nos conocimos por internet. Yo vivía entonces en Lisboa porque había pasado un divorcio muy difícil y me estaba ayudando una de mis hermanas. Tenía a mi hijo en Madrid y venía los fines de semana. Y después de muchas horas de Messenger, un fin de semana nos conocimos y hasta hoy. Bueno, muchas horas de Messenger. Parece que es una relación del paleolítico, ¿eh? Porque el Messenger ya... sí, bueno, esto lo ha dicho Gemma, evidentemente, y es la historia de cómo nos conocimos y del mundo en el que yo estaba y del mundo bueno, yo estaba en ese mundo, ella me sacó de ese trabajo infernal del subsuelo y apoyó lo que no había hecho nadie, que era apoyarme como escritor, ¿no? Y gracias a ella salí de allí. Y bueno, pues fue estas cosas por las que hay que dar gracias, ¿no? Que la vida no deja de sorprenderte y siempre hay una oportunidad, aunque parezca que no la hay, porque yo ya después de 11 años viendo ratas por las pantallas del centro de control y trabajando a contracorriente por las noches y en festivos, ¿no? 11 años sin poder celebrar unas Navidades, 11 años sin tener un fin de semana libre, 11 años yéndote a dormir cuando todos se despiertan, ¿no? Pues no ayudan a relacionarte con nadie, pero tuve esa suerte, ¿no? Y ella me sacó de aquello, ¿no? De aquella etapa, lo único por lo que tengo que estar agradecido es que este trabajo de 16 horas de noche, solo y sin jefes, me permitió escribir varias novelas, una tesis doctoral de 1000 y pico páginas y sacarme una carrera y 3 máster. Si no hubiera estado trabajando en eso, seguramente no hubiera podido, ¿no? También el apoyo de ella en la parte final fue importantísimo, ¿no? Y encontré mucha comprensión en algunos profesores que llegaba por la mañana y había un examen y me decía uno, ¿has trabajado este fin de semana? Sí, no hagas el examen, vete a casa que lo harás otro día. Tengo suerte, soy un tipo con suerte. Y Gemma es el ejemplo de que soy un tipo con suerte. ¿Y Gemma se llama Gemma? Gemma, sí. Gemma. Es una Gemma Gemma de piedra preciosa, con una M, no con 2. Sí. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención, que fuiste profesor de tenis, DJ, bombero, y que trabajaste en un centro de control. Sí, y faltan trabajos ahí, faltan trabajos. Esto salió en el último, no sé si en el último o el penúltimo café de Mendel, que íbamos sacando libros y uno iba sobre el tenis. Y bueno, yo como extenista tal, y en el siguiente yo como pero es impresionante. Bueno, es que hay que ganarse la vida. Todo pero esto a la vez que escribía. Era profesor de tenis, estaba dando clases de tenis y estaba pensando en la novela que estaba escribiendo. Estaba poniendo discos de disc jockey y estaba pensando en la novela que estaba escribiendo, y así en todo. Y tu última novela, que es Punk, espero pronunciarla bien, que es de ratas. Sí. Bueno, tenía pendiente recrear el mundo en el que estuve durante 11 años y pico, pero trasladándolo a Londres y convirtiéndolo en una distopía, ¿no? Pero evidentemente me han influido mucho las ratas porque me he cansado de verlas. Entonces, bueno, pues aparecen en algunas otras novelas, pero esta era una especialmente dedicada a este tema de las ratas porque es algo que ha ido conmigo durante muchos años, ¿no? Voy a leer aquí para Jan. Nos conocimos allí en la universidad. Y me acuerdo que estábamos entre los apuntes, en manuales de derecho, con un montón de páginas, no muy pesadas de estudiar, bueno, de memorizar. Y me acuerdo que para descansar me decía, Jan, voy a leer un libro. O voy a seguir en la lectura del libro. En cambio, yo necesitaba como ver una peli. O salía a pasear. Y él, en cambio, era meterse también en la lectura de algo.
Bueno, y como te decía, después él comenzó con un blog escrito, luego pasó a YouTube y así vamos. Y empieza a trabajar como abogado. Él siempre tenía como el tema de los libros, con su gran pasión. Y vamos de tiendas, por ejemplo. Yo le decía en una compañía que me gustaría esto y tal y cual cosa, y él siempre con su libro en la mano. Y trabajaba en el despacho de abogados, y no le faltaba nunca su libro. Y no importaba a qué hora. Y así dejó la abogacía para emprender la editorial. Pues fue un cambio muy fuerte, pero realmente el sitio, ese es su sitio, es su pasión, que es la lectura. Esto te lo ha dicho Andrea. Sí, realmente yo tengo la sensación de haber pasado por todos mis estudios de Derecho y por la abogacía de puntillas, ¿no? O sea, yo aprobaba las asignaturas, pero digamos que estudiaba lo mínimo, ¿no? Para aprobar. Y luego, incluso en el despacho de abogados donde trabajé, a la mínima que tenía un espacio libre, tenía el libro ahí escondida. Es como que todo el espacio que me permitía tener mis estudios de Derecho y el destino un poco que tenía preparado para mí, lo estaba dedicando a leer libros, ¿no? Como un poseso. Y así fue como empecé a descubrir el oficio de editor. Y así fue como en algún momento dije, oye, ¿y por qué tengo que seguir este camino? Si a la medida que he podido he ido andando otro camino, ¿no? Y cambié al de la edición. Y todavía hoy, con toda la ansiedad y todas las crisis y todos los fuegos que ha habido desde que empecé mi editorial, no ha habido ni un minuto que me haya arrepentido de seguir ese camino porque es mi pasión. Y en gran medida esto me lo ha enseñado Andrea, ¿no? Porque yo, Andrea, a mi mujer, la conocí en la Facultad de Derecho. De hecho, el primer día, ¿no? Cuando nos encontramos en la universidad fue el primer día del primer año de Derecho. Y ella me ha enseñado lo que es amar el derecho y que te apasiona el derecho, cosa que yo quizás no tenía, ¿no? Viéndola a ella convertirse en jurista, en abogada, viendo cómo habla el derecho, incluso las preguntas que hacía en clase sobre derecho, yo la miraba y decía, guau, es que es lo que yo siento por la literatura, ella lo siente por el derecho. Y creo que en gran parte fue ella la que me ha inspirado a atreverme a ser lo valiente que se requiere ser para cambiar de camino y decir, ese no es el mío, lo que me hace vibrar, lo que me apasiona, lo que no me importará estar hasta las 5 de la madrugada para que el libro salga perfecto, va a ser el camino de la edición, de la literatura, de los libros. Sí. En el caso de José Carlos, ahí también Gemma jugó un rol muy importante en tú tomar la decisión de dedicarte 100% a la literatura y a lo que es lo que te mueve. Y en el caso de Jan también, me parece un dato extraordinariamente importante que justamente las parejas los hayan no solo apoyado, incitado así para que cambien el rumbo y asuman esta pasión que pocos encuentran y que hacen, además de ser una pasión, la hacen genialmente, digamos. Gracias. Sí, es curioso, pero así es, ¿no? Siempre... Bueno, en mi caso me dio la fuerza y me hizo creer en lo que a golpes de amarguras y desencantos pues estaba alejado de mí, ¿no? Que era dedicarme a vivir de cualquier cosa que tuviera que ver o que se relacionara con los libros. Y parecía que me iba a eternizar y iba a estar el resto de mi vida en aquel trabajo, ¿no? del subsuelo, ¿no? Y el asunto fue que como me ocupaba los fines de semana y los festivos, Gemma me dijo que eso no era compatible con estar casado y con un niño. Así que, como tenía toda la razón, pues se terminó. Claro, porque no puedes llevar una vida a contracorriente si no eres un gran solitario, que es lo que yo era. Claro, cuando cambió, pues entonces tuve que abandonar aquel desastre y eso dio rienda suelta a mi verdadera vocación, ¿no? Que siempre había estado compaginada
con la idea de es que hay que trabajar en otra cosa, un trabajo alimenticio, y luego residualmente te puedes dedicar a escribir, como tampoco vas a llegar a ningún sitio, pero esto cambia cuando una persona te dice, no, sí puedes llegar a algún sitio, incluso no es un trabajo residual, este va a ser el trabajo alimenticio, ¿no? Y a partir de ahí, pues tras mucho batallar, pues así ha sido, o sea que se lo debo todo, vamos, a ella. Porque de mi familia no obtuve ningún apoyo en lo relacionado con la literatura. Yo creo que la literatura y el ir a contracorriente están condenados a ir juntos. O sea, tengo la sensación de que, claro, yo me encargo en la editorial de escribir las notas biográficas de todos los autores que publico, y si algo comparten es que han ido a contracorriente. El sector del libro o el ser escritor o el dedicarse a la literatura tiene algo de ir a contracorriente. Nadie se mete en este sector, sea a escribir, a editar, a traducir, a sea lo que sea, para ganar dinero, ¿no? Que es un poco la sociedad capitalista te dirige a lo que haga dinero, ¿no? De alguna manera, el mundo del libro, si tú quieres entrar ahí y dedicarte a esto, es romper estas reglas del mundo capitalista, ¿no? Quizá con suerte, como nos está ocurriendo a nosotros, te puedes llegar a ganar la vida con tu pasión, pero sin duda, pues en mi caso, por ejemplo, haría más dinero siendo abogado, sin duda, ¿no? O sea que de alguna manera tienes que romper con lo que te empuja la sociedad. Incluso Dostoyevsky tuvo un éxito impresionante con su novela Pobres Gentes, y con El Doble, su siguiente novela, rompió completamente con eso, fue hacia otra dirección para ir a contracorriente, ¿no? O sea que yo creo que está muy unido. Luego hay gente, pues quizá seguramente como Dostoyevsky, que tienen la genialidad de hacerlo solos. Y luego, por ejemplo, yo nunca habría sido lo suficientemente valiente como para hacerlo solo, ¿no? Y en ese sentido, el apoyo de Andrea y de mis padres ha sido capital. O sea, sin ellos tres yo seguiría siendo abogado seguro, 100% seguro. Pero su apoyo me posibilitó dedicarme a lo que me apasiona y pasármelo tan bien cada día. ¿Y Trotas Libros te da para financiar, o sea, para vivir, digamos? ¿O tienes también...? Ahora estamos ahí en la línea, estamos llegando. ¿Qué ha sido lo más difícil de este camino, de este cambio que hiciste? De esta aventura quijotesca. A ver, como momento específico hay un momento muy duro cuando empiezas un proyecto editorial, que es que para que las agencias literarias te den los derechos te piden distribución, es decir, un distribuidor que te posibilite estar en todas las librerías, y luego las distribuidoras te piden un calendario editorial con ya derechos comprados y tal. Y ahí hay un momento que dices, si ninguno de los dos me da la oportunidad, yo no puedo tirar adelante, ¿no? Quizá como momento específico este. Luego ya como momentos en general, pues yo nunca en mi vida había tenido una crisis de ansiedad. Y con la editorial las he tenido, y de no poder dormir, y que una errata me amargue ya no solo el día, sino la semana y un mes de haber publicado un libro con una errata. Es la sensación de que detrás de los libros hay un gran equipo, pero sea quien sea que comente el error, al final, si tú tienes tu propia editorial, te lo cargas tú, ¿no? Y yo muchas veces, de la misma forma que soy muy apasionado hablando de libros, también soy muy intenso en cómo soy muy perfeccionista, ¿no? Quiero que todo salga bien, y cuando algo sale mal o hay un peligro, lo vivo de manera muy intensa, ¿no? Y esto pues me ha llevado noches de insomnio. Pero sobre todo lo que no puedes controlar, ¿verdad? Totalmente, sobre todo esto. A mí me pasa igual. Lo que no puedes controlar, yo no lo quiero cerca. Claro, en el caso de los escritores es todo el momento creativo lo controláis, pero luego a vosotros se os descontrola. Pero José Carlos, ¿qué controlamos? Muy poquito controlamos. Yo intento controlar todo lo que puedo, pero valga un ejemplo. Yo siempre tengo ansiedad antes de dar un taller porque hay una cosa que no controlo, que funciona la conexión de internet o que no hay un apagón. Así que siempre estoy atacado de los nervios antes de empezar un taller, porque cualquier cosa que salga mal, yo me pongo en esa situación, y son situaciones que no dependen de mí. Cuando yo llego a un taller, lo tengo todo bajo control, menos la conexión, por ejemplo, ¿no? Pues en la vida
me pasa igual, pero en la vida hay multitud de cosas que no puedes controlar. Y eso hace pues que esté permanentemente con ansiedad por querer hacer las cosas bien. Me pasa como a Jan, ¿no? Una errata le amarga un mes, a mí un comentario, algo que podía hacer y no hice, algo que podía haber hecho mejor, ¿no? ¿Qué taller tienes? Tengo el taller de no sé qué. Ah, bueno, eso ya lo has hecho 20 veces. Sí, pero es que lo voy a volver a rehacer. Y lo tengo que rehacer de nuevo porque hay algo que no me convence y lo vuelvo a hacer. Y estoy al final no son dramas diferentes a cualquier autónomo. O sea, al final es que es un autónomo. Al final yo pasé de ser asalariado de un despacho de abogados a tener una responsabilidad, pero un salario a final de mes, y luego he pasado a tener una editorial que me dedico a mi pasión, que esto es un peligro, porque te dedicas a lo que te apasiona, pero claro, no sabes cuál es el límite, tienes que estar de pies al suelo. Y yo si leo un libro que me encanta, tengo que tener la mente fría y decir, vale, pero ¿tiene salida esto? Y muchas veces no la he tenido. Y me lanzo, ¿no? Y al final, si sale bien o mal, todo el mundo, todo el equipo en principio va a cobrar lo que quien está inestable eres tú. Esto es algo que le pasa a cualquier autónomo, sea escritor, sea editor, o sea que tampoco estoy intentando vender algo especialmente que solo sea de este sector. Quizás sí que al ser un sector cultural es más inestable, porque es muy precario en general el sector cultural, pero más allá de esto es el pasar a hacer algo que te apasiona de forma autónoma, cuyos resultados pues impactan directamente en que puedas seguir haciéndolo y ganarte la vida de ello. El libro ya tiene un sello súper marcado, un diseño pero impecable y una elección de autores que básicamente están todos muertos, solo a excepción de uno. ¿Qué va por todas estas 3 preguntas al mismo tiempo? Cuenta. A ver, o sea, yo sí que defiendo que tiene una línea muy marcada, Trotalibros Editorial, pero creo que cualquier buena editorial tiene que saber romper la línea editorial cuando merece la pena. O sea, sí que a mí lo que me apasiona encontrar es joyas injustamente olvidadas de la literatura. Tenía que ser eso, porque a mí eso es lo que me gusta encontrar en literatura. Voces del pasado que por X o por Y quedaron olvidadas y te los lees y te crea una sensación de frustración de decir, pero ¿cómo puede ser que esto no esté en todas las librerías del mundo? Pero luego también me ha gustado romper un poco esto, pues cuando ha valido la pena, por ejemplo, en el caso de Toni Sala, que es mi escritor contemporáneo favorito y que me parece una injusticia suprema el hecho de que por el hecho de escribir en catalán creo que no ha salido por todo el mundo, ¿no? Pero si yo siempre digo que si fuera norteamericano ya estaría en la candidatura de los Nobel, ¿no? Porque sus libros me parecen extraordinarios y de una verdad impresionante. O, por ejemplo, en la trilogía rural de Federico García Lorca, ¿no? Me encanta Lorca y solo encontraba ediciones de Yerma, Bodas de Sangre y La Casa de Bernarda Alba, pues o feas o académicas o separadas, no eran uniformes. Y yo he tenido una idea muy marcada de una edición que englobara esas tres obras y le diera, ¿no? Le otorgara, le aportara al lector una visión muy panorámica del arte dramático y teatral de Lorca. Y decidí publicarlo cuando Federico García Lorca no es para nada injustamente olvidado, por suerte, ¿no? Por lo que a mí me gusta seguir esta línea porque es lo que me apasiona, pero no me limito a esto. Si veo algo que realmente vale la pena, pues me salgo de la línea sin problema. Dime una cosa, ¿cómo es el tema de la distribución? Porque, en Chile creo que no los podemos encontrar, ¿no? Bueno, estuvieron en Antártica. ¡Te estás riendo! No, pero están, pero en Antártica. Al menos los primeros libros, Antártica, las librerías hicieron una compra. Además, yo Chile tengo muchas ganas porque mi librera es chilena. O sea, siempre me introduce a literatura chilena y me pregunta, ¿no? ¿Cuándo llegar a Chile?
Y, a ver, tema distribución, lo primero fue en España, que por suerte me distribuye la misma distribuidora pues, de editoriales como Anagrama, Siruela o Acantilado. Yo todavía hoy no me lo creo, porque esto funciona de que les tienes que ir a exponer tu proyecto y tienen que confiar en ti y les tiene que gustar tu proyecto. Además, esta distribuidora es famosa por ser muy restrictiva. Y yo recuerdo cuando presenté la editorial que dije, mi as en la manga es Soledad de Víctor Català, que es un clásico de literatura catalana que aquí todo el mundo conoce, y pensaba, cuando se enteren que lo voy a sacar en español, los voy a ganar. Iba hablando de todo mi calendario editorial y yo veía como me estaban mirando como no, ¿sabes? Como que no les convencía, como se lo miraban de manera muy fría, y dije, ahora es el momento. Y empecé a hablar de Soledad, de Víctor Català, y el jefazo de la distribuidora levanta la mano y dice, yo Soledad lo leí hace 5 años y no me gustó nada. Y yo, ¡pua! Ya está. O sea, no me eligen para nada. Pero sí, al final de la presentación me dijeron, nos gusta tu proyecto y vamos a apostar por él. Ese fue el inicio en España, y luego sí que es cierto que en Latinoamérica yo tengo una obsesión con Latinoamérica y quiero que lleguen ahí. Y pues he ido cerrando tratos con distribuidores de Uruguay, de Perú, de México, y algunas librerías como Antártica de Chile han apostado, o Sofos de Guatemala han apostado por Trotalibros Editorial y han hecho adquisiciones. Y en ese sentido, claro, cuando yo recibo comentarios pues que alguien de Colombia ha leído Soledad y le ha apasionado un libro de literatura catalana, a mí... bueno, es muy especial para mí que lean los libros de Trotalibros Editorial desde tan lejos, ¿no? En el fondo de tus ojos, de ginebra verde, respira el nido un pajarito, aplumado en los cantos de Petrarca. En tu boca de oporto y maderas, palo de rosa, se maceran las palabritas del poeta, cuando se emborrachó de la vida a mitad del camino en medio de la selva oscurecida. Tu piel se recita con sabor de sextinas y gustos del cancionere. Todo tu cuerpo forma abismarte en mí para buscarme, rescatarme. Primero me gemiste Eurídice, después para alcanzar las 3 estrellas. Me enredaste en el empíreo de tu pelo. Al fin en tu sexo de cielos y poemas, me moldeaste hombre y suspiré versos como tu Beatriz. ¿Qué dice el autor de este hermoso poema? Bueno, pues es una inversión, ¿no? Una inversión, no me refiero a una inversión monetaria, es una inversión de los papeles, ¿no? Realmente Gema ha sido mi Virgilio y yo soy su Beatriz, y de ahí sale este poema, ¿no? De eso, por eso lo escribí, sí, así es. Es que, bueno, yo la poesía que hago no le doy mucha publicidad. Pero así es, está escrita por eso, sí. Es que poco puedo decir. Voy a volver a leer. Cuando le conocí, él ni siquiera se consideraba escritor y ya tenía 4 libros publicados. Yo vi muy claro lo que él tenía para ofrecer y le ayudé a encontrar las fuerzas para dejar su trabajo y centrarse en la literatura. Fueron 7 años muy duros. Él siempre me dice que soy su Beatriz, pero yo le digo que en realidad soy su Virgilio. Le he guiado por sus infiernos y sus purgatorios para traerle a este lugar donde puede vivir y respirar literatura todo el día. Bueno, pues ahí tienes las palabras de Gema que corroboran lo que yo puse en verso. Bueno, en verso, en poema, ¿no? Así fue, ella me sacó de aquellas tinieblas y me guió, ¿no? hasta donde estamos. Hubo unos años que lo pasamos francamente mal, pero bueno, pues la casualidad no existe y gracias a Dios y a través de Instagram se dieron una serie de circunstancias que nos ayudaron a salir de esos 7 años de penuria que parecía que iban a acabar con nosotros, ¿no? Y una de ellas fue un concurso de televisión al que fui elegido a través de Instagram, en el que gané un premio enorme y con todo ese dinero pudimos salir adelante y a continuación, y por arte de magia, cristalizaron los proyectos literarios y cristalizó todo y los talleres y se convirtió todo en una cosa enorme y desde entonces pues vivimos con tranquilidad y esos problemas han quedado olvidados, ¿no?
pues eso, lo que es pasarlo mal, ¿no? Lo que es no poder tener un microondas o comprarte una sartén. Así de claro, ¿no? A ese nivel, ¿no? O lo digo claramente, o de ver 7 meses de alquiler y la persona que no conocemos de nada y nos toma un cariño enorme, que está al otro lado del teléfono de la inmobiliaria que nos alquila la casa, coloca todo el rato en nuestro expediente el último para que no vean que debemos 5 meses, que debemos 6, que debemos 7, porque tiene la absoluta certeza de que vamos a solucionarlo y lo vamos a poder pagar todo de golpe, cuando estábamos en la miseria. Y eso era imposible. Bueno, pues llegó, pues esta persona se quedó alucinada, luego le mandamos unas flores y una cesta de frutas y tal, porque un día le dijimos que lo pagamos todo de golpe y que se ha terminado el problema. Porque no solo porque gané el concurso de televisión, pero aquello fue como que abrió una puerta, ¿no? Y desde entonces todo fluyó y empezó a ir bien, ¿no? Una cosa milagrosa. Y la fe que nos tenía, por ejemplo, esta persona que no nos conocía de nada, pero de nada, no sabemos cómo es físicamente. Y guardaba, ¿no? Me decía, es que no puedo ya guardar el expediente vuestro más tiempo debajo. Un día me van a decir, pero ¿cómo has permitido que no los hayamos echado y deben 7 meses, cuando aquí se debe 1 mes y ya les llevamos a juicio? Bueno, pues son cosas que pasan. Yo creo que hay gente buena en el mundo, aunque yo no creo mucho en el ser humano, pero fundamentalmente, bueno, pues he tenido mucha suerte en ese sentido. Es que no puedo decir otra cosa. He tenido mucha suerte en ese sentido y me han ayudado personas que incluso ni conozco, ¿no? Y Gemma y yo, pues lo pasamos mal, pero conseguimos salir adelante, ¿no? Luego ya también encontró trabajo, o sea, todo fue una serie de cosas que durante 7 años se nos negaron, ¿no? Bueno, pues sería por algo que se nos negara. Tú mejor que yo sabes que en la Biblia sale 7 años de vacas gordas y 7 años de... Ya. Bueno, pues es bien. Pues por eso ahora habrá que surfear la ola, no vengan luego los 7 de vacas flacas. No, es una vez nomás. Siempre siguen gordas después. Estupendo. A mí me recuerda muchísimo a Gabriel García Márquez, porque claro, Gabriel García Márquez ya tenía una vida como guionista, se estaba ganando bien la vida cuando lo dejó todo y dijo, es que quiero ser escritor. Y ahí es cuando empezó a escribir 100 años de soledad. Y en una entrevista contaba como el propietario estaba llamando como diciendo, no me habéis pagado 4 o 5 meses de alquiler, ¿qué es esto? No sé qué. Y Mercedes, la mujer de Gabriel García Márquez, estaba en el teléfono. Y mientras le hablaba, le decía a Gabriel García Márquez, oye, Gabo, ¿cuándo tardarás en terminar 100 años de soledad? Y Gabriel García Márquez ahí en su máquina de escribir, dame 2 meses. Mercedes decía, mira, señor, no solo no le hemos pagado estos 5 meses, sino que no le vamos a pagar 2 meses más. Pero te aseguro y te doy mi palabra que Mercedes va a... que te voy a pagar. Y el propietario también hizo este gesto. Hizo este gesto que comenta José Carlos, le dijo, bueno, va, pues vamos a esperar. Y esto hizo posible 100 años de soledad. Y esto pues ha hecho posible pues que José Carlos haya escrito los libros que ha escrito y que esté en proyectos como el Café de Mende o los talleres que hace. Esto es muy bonito. No, es muy linda la historia. Yo creo que deberías escribir la historia. De momento no. De momento no. Soy un tipo joven, no tengo todavía que ponerme a escribir nada sobre mi vida. Me parecería un exceso. No. Estas cosas... Esto lo íbamos siguiendo, del Café de Mendel. Del Café de Mendel hay una previa antes que José Carlos y yo obviamente hablamos. Y claro, estaba en el momento, ¿te acuerdas, José Carlos? Que sí, claro, era mes, cómo lo lleváis como tal. Y luego, ¡pam!, hubo el concurso, que además se emitió mucho después. Pero, ¿y el concurso de qué era? ¿El concurso de qué era? De preguntas y respuestas. Se llamaba El Cazador, ¿no? Sí, El Cazador, sí. Pues nada, dabas a una serie de personajes que habían sido reclutados porque eran los mejores concursantes de otros concursos y se habían hecho famosos en España porque eran imbatibles.
Entonces tú llegabas allí y te enfrentabas a 3 de ellos. Y si les ganabas, pues te llevabas un dinero. Y ganaste. Sí, claro, vale. Vale, sí, sí. Esto no lo va a contar José Carlos, pero Gemma lo entrenó en preguntas de cosas de famoseo, de Brad Pitt, de quién es la novia de Brad Pitt y tal. Claro, era lo que José Carlos flaqueaba más, porque sabía mucho de literatura, geografía, historia, todo esto, todo lo que quieras. Pero en esto flaqueaba más. ¿Y hicieron un entreno, sí o no, José Carlos? No hicimos un entreno, la verdad que no. No, bueno, me comentaba algunas cosas y yo decía, ¿y este quién es? Y me decía que salía por la tele o algo así. Pero entrenar, no. Porque yo sabía que esto es producto de la casualidad, puedes ir y que te salga bien, te salga mal, puedes haber estudiado mucho y que te pregunten algo, es que es imposible abarcarlo, ¿no? Pero sí, Gemma evidentemente ayudó a tapar esos agujeros de los que yo no tengo absolutamente ni idea, ¿no? Y bueno, pues tampoco me preguntaron sobre eso. Me preguntaron una cosa de una película de Paul Newman o Robert Redford y la saqué un poco por deducción, pero de lo demás no me preguntaron así nada de famoseo, ¿verdad? No recuerdo. Me preguntaron de quién era mujer, me dijeron el nombre de una mujer que era la mujer de Rafael Nadal, o sea que tuve esa suerte, ¿no? Pero vamos, no, nada más. Lo demás no lo llevaba entrenado porque es inabarcable. Oye, José Carlos, ¿qué es para ti la adolescencia? Pues la adolescencia es la manifestación absoluta de que todos llevamos un tirano dentro. ¿Y qué pasa después con el tirano cuando creces? Pues mientras está en la adolescencia es un tirano absoluto. Y luego cuando crece, depende de las armas que sus padres le hayan dado para enfrentarse a la vida, seguirá siendo un tirano, se convertirá en una persona empática, amable y socialmente integrada, que, bueno, parece ser que hay que ser socialmente integrado. En esto yo discrepo, pero bueno, se convertirá en una persona empática y en una buena persona si sus padres han sido capaces de dotarle de las armas necesarias para defenderse ante las ofensas de la vida. Y si no, pues seguirá siendo un tirano toda su vida. Me imagino que tú sabes por qué yo te lo estoy preguntando. Sí, claro. Porque tienes un hijo ahí, Francisco, que está bajo la orden del tirano. Sí. Está en la adolescencia y, bueno, Gemma lo entiende de una forma y yo de otra. Quiero que escuchen este audio. Va primero para Jan. Jan, hace unos años yo te regalé un libro que a mí me había encantado, que me había gustado mucho y te dije que tenías que leerlo, que era maravilloso. El libro en cuestión era A 3 metros sobre el cielo y tú te lo leíste por mí. ¿Te leerías otra novela romántica de ese estilo? Es cierto. Leía 3 metros sobre el cielo de Federico Mocchia por amor. Ay, ya. Es cierto, madre mía. Pues mira, con Andrea tenemos uno de mis escritores que me gustan, que es comercial, pero me encanta, es Khaled Hosseini. Es un escritor afgano de bestsellers, pero que para mí son de muy buena calidad. Y en un libro, Cometas en el cielo, en una amistad se dice la expresión de por ti lo haría 1000 veces más. Y con Andrea es una frase que tenemos en nuestra relación, ¿no? Por ti lo haría 1000 veces más. Pues en este caso yo se lo diría, ¿no? Por ti leería 1000 veces más A 3 metros sobre el cielo, Elisabeth Benavent y lo que se tenga que leer, pero tela. Porque además es que, claro, me lo vendió. Esto era en 2012, ¿eh? Me lo vendió como es que te lo tienes que leer, es una obra maestra y tal, y me leía 3 metros sobre el cielo y dije, ¿pero qué es esto? Novela romántica. Bueno, habrá gente que le guste, a mí no me gustó nada. Carita lo decía todo. Ahora viene la segunda pregunta para Jan. Hace unos años también te regalé un libro, una primera edición de Soledad, de Víctor Català. ¿Tú recuerdas cómo te compré yo ese libro? Bueno, realmente es que Andrea en este sentido me hace unos regalazos.
El viaje a Colombia. El viaje a Colombia para mis 30 años. También cuando nos casamos en la pedida, me regaló una primera edición de Adiós, señor Chips, de James Hilton, firmado por James Hilton, que es el libro pues, que ha sido más exitoso de la editorial. Y en este caso estábamos estudiando y me regaló una primera edición de Soledad de Víctor Català, firmada por Víctor Català, que para mí es el mayor tesoro que tengo en mi biblioteca. Y lo pagó a plazos, o sea, llegó a la librería de libros antiguos y dijo, mira, yo quiero este libro tiene que ser para Jan, pero no te lo puedo pagar ahora, así que vendré cada mes, creo que fue, y te pagaré una parte. Y el librero lo aceptó. Otra vez, ¿no? Esas personas anónimas, tan buenas personas que hacen posibles cosas tan bonitas. Y lo aceptó y fue pagando a plazos y me compró la primera edición firmada de Soledad. Sí. Se nota que se quieren mucho, ¿eh? La verdad es que sí, tenemos esta suerte. Mañana hacemos 1 año de casados y todavía nos queremos mucho. Bueno, yo que llevo casi 28. ¿Qué tal? Se puede. Aquí yo quiero que José Carlos escuche. Hola, Morchu. Me han pedido que te haga una pregunta. Así que voy a preguntarte por tu poesía. Hace mucho que no haces poesía. Y quería saber si tienes en mente en algún momento retomar la poesía y hacer una recopilación de tus poemas y ponerlos en papel. Nada, ya me cuentas. Un beso. Bueno, pues es Gema la que me pregunta por la poesía, porque desde que nos conocimos, salvo 2 o 3 poesías de contenido más social, todas las poesías que he escrito iban dedicadas o inspiradas por ella. La poesía es como fumar en pipa. La poesía solo se puede hacer cuando tienes tranquilidad. Si no tienes tranquilidad, fumas cigarrillos porque tardas 3 minutos. Una pipa dura entre 1 hora, 2 horas o 2 o 3 horas, ¿no? Por lo tanto, la poesía tiene mucho que ver con el estado de ánimo y con el estado de calma o de mar embravecida, ¿no? Si la mar está salvaje, no puedes escribir poesía. Llevo mucho tiempo sin escribir poesía porque no tengo tiempo. No tengo tiempo. Igual que a veces me paso meses sin fumar en pipa porque no tengo tiempo para dedicarme 2 horas a fumar una pipa, ¿no? Así que yo no me considero poeta, ¿eh? Por lo tanto, de momento no voy a publicar nada que tenga que ver con la poesía ni recopilar la poesía que tengo escrita. Me parece todo horrible. Y no, la poesía de momento no entra en mis planes. Y ha sido más que nada para expresar mis sentimientos en relación a ella o antes cuando estaba en otra soledad y en otras angustias. Pero también es cierto que eran otros tiempos, que tenía calma y que podía planteármelo de una manera porque es algo muy, 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 muy introspectivo y requiere mucho tiempo para hacerlo. Yo lo hago mal, o sea que para hacerlo bien requiere ya, mucho. Así que no, de momento no tengo pensado hacer nada con la poesía. Nada, de nada, de nada. Antes publicaré un libro de relatos que un libro de poemas. Y es otra de las cosas que tengo pendiente. Son 2 hombres románticos, veo, ¿eh? Bueno, yo siempre lo he dicho, aunque, bueno, sí. Hay que ser romántico para meterse en este mundo. No puedo estar más de acuerdo. Y en ese sentido, José Carlos, ¿qué es tu interés por el escritor albanés Ismail Kadare? Que lo nombras una y otra vez. Yo reconozco que lo tengo, lo compré recién, todavía no lo leo. Lo voy a dejar para el verano chileno para leerlo con calma. No fumo pipa, pero podríamos decir que ahí voy a tener una pipa. Cuéntanos un poco esta fascinación, porque además escribiste tu tesis y tú dijiste que él para ti es el mejor escritor que existe.
Sí. Bueno, vamos a ver. Yo hay muchos escritores que me parecen muy buenos, ¿no? Kafka, Thomas Bernhard, Julia Beck, Günter Grass, pero en este sentido, pues Cadaré apareció delante de mí en una librería de segunda mano con 3 libros suyos envueltos en una goma. Apareció en persona, digamos, no el libro. No, aparecieron los libros. Aparecieron los libros. Okay. A un precio irrisorio, 3 libros envueltos en una goma. Y me los compré. Y me los leí a la vez que estaba empezando la carrera de literatura y me empecé a dar cuenta que hiciera la asignatura que hiciera, Cadaré tenía algo que ver. Se hacía lo que fuera, o sea, hacía una asignatura de crítica literaria y se contaban cosas que encajaban con Cadaré. Hacía la asignatura de Dante y que veía que Dante estaba presente en Cadaré. Hacía un monográfico de Cervantes, Cervantes estaba presente en Cadaré. Cadaré dialogaba con todos y con todo a la vez. Y Cadaré había tenido un reconocimiento en España, que es que le habían dado el Premio Príncipe de Asturias. Y nadie lo conocía. Pero a mí ya me sonaba y por eso me encontré con sus libros en la librería y me los llevé. Y me abrió la puerta a otra dimensión y a otra forma de conocer e interpretar la literatura y lo tomé un poco como maestro, ¿no? Como maestro en la forma de escribir y en la forma de actuar, en la forma de comportarse, ¿no? Su frase más famosa, una de sus frases famosas, la hago mía. Yo no obedezco más que a mis jefes. Y él dice, mis jefes no eran los del Partido Comunista de Albania, ni el tirano de Albania. Mis jefes son Dostoyevsky, Tolstoy, Cervantes y Kafka. Esos son mis jefes y ante esos son ante los que debo responder. Y ya está, esa es mi frase, ¿no? Esa frase me guía, ¿no? Tengo que responder ante ellos. Y esos son los que de verdad me exigen y los que de verdad me quieren que lo haga bien, ¿no? Y fue todo un descubrimiento y entonces seguí. Yo tenía clavado que quería ser doctor en literatura, lo tenía clavado desde siempre. Así que cuando llegó el momento de plantearme la tesis doctoral, vi el campo abierto. Nadie sabía una palabra de Cadaré, nadie había hecho nunca nada de Cadaré y me lancé a hacerlo porque a mí me va eso de abrir caminos, como he hecho ahora con Cartarescu, y hice la tesis doctoral de Cadaré. Las alegrías, lo pude conocer en persona y ¿Por eso fuiste a Albania? No, eso fue posterior. Lo conocí en Bilbao, que vino a un festival de literatura y fui a Bilbao y lo conocí en Bilbao. La sorpresa que me guardaba bajo la manga. Defendí mi tesis doctoral y cuando acabé dije, bueno, en vez de terminar con un alegato para que me aprueben y esas cosas, voy a hacer una cosa. Les voy a leer la carta que ayer por la tarde me mandó Cadaré dándome ánimos para esta defensa de la tesis doctoral. Y decía, me he podido leer más o menos tu tesis y lo que me han contado, y tú y yo compartimos las mismas ideas sobre la literatura. Y bueno, luego hablaba de que la tesis era estupenda, que le había encantado, que estaba contentísimo porque él, como dijo en el discurso de Cervantes, él había conocido la literatura española a través de la traducción en Albania que se había hecho del Quijote, que el Quijote era de los albaneses también, ¿no? Y dijo que compartíamos la misma idea y la misma idea sobre la literatura, ¿no? Claro, a ver qué tribunal de tesis tiene narices de suspenderte cuando el autor sobre el que has hecho la tesis está diciendo que tienes la misma idea que él y que la tesis le ha parecido estupenda, ¿no? Pues tuve la suerte de que me escribió esa carta el día antes, o sea, el día antes, o la misma mañana creo que fue, me dijo, Gemma, aquí ha llegado porque se encargó ella de enviar el correo electrónico a la mujer, que es la mujer la que le filtra todas las cosas, ¿no? Mira lo que nos ha contestado Cadaré a través del correo de Elena Cadaré. Y yo lo leí y dije, esto hay que leerlo ahora en la defensa de la tesis como sea. Y nada, pues, ¿qué conseguí? Pues luego me invitaron a ir a Albania y a Kosovo a hablar, ¿no?, de cómo ha sido la recepción de la obra de Cadaré en España y pude visitar su lugar natal en Gjirokastër, pude descubrir un país fantástico y se dio la circunstancia, que es uno de los grandes misterios de mi vida,
que he tenido una Wikipedia antes en albanés que en español. De hecho, mi Wikipedia en español es una traducción automática de lo que alguien que no sé quién es escribió en albanés sobre mí. Oye, José Carlos, ¿y cómo hay que, para un lector común, cómo recomiendas comenzar con Kadare? Por El Palacio de los Sueños, que es una reescritura de aspectos de El infierno de Dante, de aspectos de la distopía burocrática de Kafka, de aspectos de la novela antitotalitarista de 1984. En fin, tiene todo temas que son muy afines a un lector común, ¿no? No hay nada elitista y además es algo que está escrito de maravilla y que es una obra maestra. ¿No es difícil, dirías tú? No. ¿No es desafiante? Esa novela no, desde luego. Tanto como Kafka. Otras sí. ¿Jan? Tanto como Kafka. Bueno, no, nada la que... Metamorfosis no es desafiante. Bueno, vale, no está así. Hombre, es desafiante el castillo, pero el Palacio de los Sueños no se aproxima al castillo en esa complejidad. Sí, pensaba más en la metamorfosis o en el proceso más, sí, pero fácil, sí. Tiene libros que son muy difíciles de abordar, pero el Palacio de los Sueños no es uno de ellos. Yo soy de los que conocí Kadare gracias a José Carlos, o sea, a mí ni me sonaba y leí El Palacio de los Sueños y me gustó mucho. Y ya nos puedes contar del colofón de la tercera boda. Vaya, sí, dio la casualidad que la tercera boda de Costas Taxi salió ahora hace justo un año, en septiembre, pero que no estaba planeado ni nada. Salió la tercera boda el mismo mes, casi la misma semana que yo me casé. Y además, tanto Andrea como yo somos hijos pequeños de 3. O sea, Andrea tiene 2 hermanos mayores y yo tengo 2 hermanos mayores. Así que para nuestros padres era la tercera boda realmente. Y en el colofón, pues yo siempre el colofón lo personalizo y puse pues que este libro fue impreso el mes que su editor se casaba pues con la mujer, que, o sea, lo personalicé en cuanto a la boda porque me pareció una de estas casualidades tan bonitas que bueno, que vale la pena remarcar. Vida y literatura. Es impresionante cómo se cruzan, porque es que de verdad que no estaba para nada planeado. Dije, pero ¿cómo puede ser que estés sacando la tercera boda justo el mes que me caso? Me encantaría cerrar esta conversación con recomendaciones de lectura, pero recomendaciones de lectura que son imbatibles para ustedes como lectores, no para cualquiera, para cada uno, lo que dicen que los marcó más allá de cualquier cosa. A mí me carga que me digan recomiéndame un libro, así que estoy diciendo que son sus lecturas que más los han marcado, digamos. Solo una. No, puedes decir varias. Yo feliz, así te copio después y si no leí alguna. Obviamente no he leído muchas. Empiezo yo. Sí. Mi libro favorito es 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. No creo que ni que lo tenga que justificar, o sea, es un libro conocidísimo. Luego también quizá uno que no es tan conocido, La mirada al ángel, de Thomas Wolfe, que tiene uno de los protagonistas con los que más me he identificado y que más me han llegado al corazón. Seguramente después de 100 años de soledad, pues el libro con el que me he identificado más y me ha abierto más los horizontes, ¿no? Lectores. Y finalmente, por decir uno, porque si no, no terminaría, ya pasó esto hace poco en el Café de Mendel, que alguien nos dijo, los libros, digo, es que no terminaría nunca. Walden, de Henry David Thoreau, que lo leí por casualidad en plena pandemia, cuando estábamos todos encerrados, y es una oda a la naturaleza, a vivir de manera más sencilla, a disfrutar de la vida tal y como tú la quieres disfrutar, que creo que también es un tema del que hemos hablado en esta linda conversación, ¿no? La valentía que requiere el decir yo quiero vivir esta vida así,
porque así es como soy feliz y no como la sociedad me diga que tengo que vivir, etc. Y esto me lo enseñó muchísimo Walden de Henry David Thoreau, un hombre, un filósofo, que lo dejó todo, se construyó una casita al lado del lago e hizo el experimento de vivir de sus propias manos sin más ambiciones, ¿no? Pero que al final esta es su elección, pero en todo momento dice, y esta ha sido mi elección, quizá la tuya no es esta, pero os invito a vivir de la manera... Y claro, yo lo estaba leyendo en un momento pues tan de crisis existencial de la pandemia, cuando parecía que toda la sociedad y todo el mundo se desmoronaba, y este libro me dio una perspectiva completamente diferente de todo, ¿no? Y me impactó. Así que yo diría estos 3 libros que me hayan cambiado. Bueno, 3, pues es difícil decir 3, pero bueno. Puedes decir más si quieres. El tambor de hojalata de Günter Grass, El mapa y el territorio de Michel Houellebecq, Windows on the Wall de Frédéric Beigbeder, Spiritus de Ismael Cadaré, bueno, Tala de Thomas Bernhard. Bueno, eso es... Guerra y Paz. Sí, bueno, pero claro, y Crimen y Castigo también. Pero es que me estoy ciñendo ya lo que tengo en los altares, ¿no? Porque es que si no, evidentemente, uno de los libros que más me ha impactado, más me ha hecho reflexionar y más ha cambiado mi forma de ver las cosas en muchos aspectos es La Divina Comedia de Dante. Así que me quedo con eso. ¿Qué opinan del lenguaje inclusivo? No sé, yo primero, José Carlos, ¿tú? Bueno, yo no tengo problema en decir lo que opino. Opino que se nos vende como una gran modernidad y un adelanto y que es una cosa muy antigua, que ya se defendía en los años 70 y 80, sobre todo por la Escuela de Crítica Feminista Literaria francesa. Abanderada era Julia Kristeva, entre otras, ¿no? Y que el lenguaje inclusivo está bien siempre y cuando no se caiga en el ridículo. Y bueno, pues se está sacando de quicio y se está llevando al disparate. Un lenguaje inclusivo es aquel que cuando hablas no se nota que estás usando un lenguaje inclusivo. Y hasta eso todavía falta mucho camino que recorrer, porque generalmente parece muchas veces ridículo. Y lo que no se puede hacer es ir en contra de las reglas del lenguaje, ¿no? O sea, todes no es lenguaje inclusivo. Es una infracción lingüística, por decirlo suavemente. Y cuando dices alumnos y alumnas, una redundancia. Es ridículo. Eso es llevarlo al ridículo. El lenguaje inclusivo no tiene que ir por ese camino, tiene que ir por otro. Tiene que ir por la eliminación de expresiones que degradan a la mujer en comparaciones que cualquier cosa asociada a lo femenino es negativa y a lo masculino es positiva, pero no en el todos y todas o eso no aporta nada. Pero es una bandera política y este es el problema. Esta es mi opinión. Ahora, Jan, es tu turno. No, estoy totalmente de acuerdo. Solo aportar que para mí, ya no solo en esto, en muchas cosas, pero que a veces los extremos se tocan. O sea, que el extremo, ¿no?, de decir quiero ser súper inclusivo en el lenguaje y tal, muchas veces lo que haces es discriminar precisamente, ¿no? Llevando el lenguaje a forzarlo tanto en ella, en no sé qué, lo fuerzas tanto que llegas a una discriminación, aunque sea involuntaria. A mí esto no se puede forzar. La lengua evoluciona a su manera de forma natural. No puedes imponer nuevas normas según tu ideología o tus voluntades. Creo que el feminismo o la inclusión tiene batallas muy, muy importantes. Para mí esta no es una de ellas. El lenguaje es un ser vivo y él sigue el camino que tiene que seguir. Por eso la academia, cuando publica sus nuevas ediciones del diccionario, añade palabras y retira otras, porque es un ser vivo. Así que tiene que salir de una manera natural, de una manera generativa, no de una manera forzada e impuesta por personas que muchas veces no sé qué categorías morales les llevan a estar por encima de nosotros e imponernos cosas. Porque eso es una dictadura y también es una censura, ¿no?
Pero dicho esto, a mí me da igual quién lo utilice. O sea, Sí, si alguien claro. es mejor utilizándolo, pues muy bien, pero Exacto. yo no me voy a unir a esto porque no me siento identificado con esta forma de hablar. Exacto. Es Queridos una perversión. amigos, querido Jan, querido José Carlos, gracias por haber estado hoy día en Espiral. Bueno, puede parecer muy tópico, pero agradecerte muchísimo la oportunidad y sobre todo esta conversación que para mí ha sido impresionante. O sea, es que no lo llamaría ni entrevista, ha sido conversación, ha sido increíble. La tarea de investigación que has hecho, descubriendo partes de mí que yo mismo desconocía. Así que agradecerte muchísimo no solo la oportunidad, sino esta forma tan bonita de hablar que tienes. Muchísimas gracias. No, yo soy la agradecida. Yo no saben cómo lo he pasado yo. ¿Cómo me he divertido? El agradecimiento es mío porque evidentemente has trabajado mucho para hacer esta charla y me ha hecho recordar que siempre está bien y valorar el punto en el que me encuentro, y esta charla me ha hecho volver a valorar el punto en el que me encuentro. Totalmente. O sea, para mí las mejores entrevistas o conversaciones son las que te hacen pensar a ti mismo sobre tu vida. Y durante toda esta conversación he estado pensando sobre mi vida y sobre las decisiones que he tomado. Es precioso, de verdad. Sí. Así que les agradezco de todo corazón, pero de todo corazón. Viva Espiral. Querido Jan, querido José Carlos, gracias por haber estado hoy día en Espiral. De verdad, gracias. No tengo otra forma de terminar que me hicieron un día feliz y mucha gratitud. Muchas gracias a ti, de verdad. Muchas gracias por este café. Por este café. Yo no tomo café, así que me tienen que invitar a un té. Y no tomo cerveza, José Carlos, así que... pero... Un té. Cuando vaya, miren, yo no iba a Madrid, o sea, no iba a España desde el año 90 y fui recién en febrero. Parece que voy a tener que inventar una excusa para ir a visitar a mis nuevos amigos. Pues sí, pero allá le tendrás que visitar en Andorra. Yo bajo. Pero es que Andorra, yo esquío, puedo ir a esquiar a Andorra y después me paso a Madrid. O nos juntamos los tres en un punto intermedio. Bueno, esa disposición que dice Jan, yo bajo, bueno, me gusta esa disposición. No vaya a ser que al final tenga que bajar a algún sitio. Esta entrevista quedó grabada en el corazón. Gracias a Instagram puedo decir con seguridad que tengo 2 nuevos amigos. Ellos me contestan los mensajes, me orientan en mis lecturas y dudas. Te invito a escuchar el podcast de ambos, El Café de Mendel, que básicamente es un espacio de conversación sobre libros y también responden las preguntas a los auditores. ¡Chao!